Pero muy anunciado, ya está Aurelio Nuño con nosotros, como que quisieras. Muchas gracias, Aurelio. Al contrario, encantado, mi querido Ricardo. Y pues decía yo, siguiendo aquella canción, una de cal y otra de arena, así nos llevamos con Estados Unidos. Nos dan una de cal y luego una de arena. En Argentina, la verdad, la mención de Terry Cole a nuestro secretario de Seguridad, pues es una noticia relevante. Hay confianza en quien está conduciendo esa política. De regreso, Omar García Harfuch también reconoce la cooperación. Entonces tú estás teniendo eso ocurriendo de aquel lado. Y de este lado tienes a Ariadna Montiel, líder de Morena, diciendo que el hecho de que le hayan quitado la visa o revocado la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente es un acto de injerencismo, que yo creo que valdría la pena entrar a la definición del término, sino un atentado contra la soberanía nacional. Entonces tú tienes estas dos realidades en paralelo y te rogaría que tu cabeza me ayudes a entender cómo la organizas, esta contradicción. Mira, lo que me parece más, digamos, lo más profundo de esta contradicción, bueno, primero es que claramente el secretario García Harfuch es un gran funcionario público y a pesar de todas las limitaciones, pues ha logrado organizar una política que ha tenido que navegar con la herencia de los abrazos no balazos. Obviamente ellos no lo pueden decir, pero que ese esfuerzo tiene un reconocimiento. Yo el problema que veo... Te tengo ahí, porque lo que dice Terry Cole es, aquí hay un funcionario que ha navegado por varias administraciones. Correcto. Y el dato me parece relevante. Correcto. Es decir, hoy es el secretario de Seguridad del gobierno de Morena, pero cuando a ti te tocó formar parte del gobierno federal, fue el director de la Agencia de Investigación Criminal. Sí, correcto. Y en la época de Felipe Calderón, pues tuvo un cargo medianamente destacado también en la Policía Federal. Es decir, no se trata de un cuadro político. Esto es lo primero que quisiera subrayar, y lo dijo Cole ayer. Correcto, y habla de una carrera como pocas en México, de alguien que está especializado en seguridad pública, que lo ha hecho transeccionalmente y que siempre ha tenido un desempeño de primer orden y que hoy lo está demostrando. Yo aquí el problema que veo es que la credibilidad hoy, la credibilidad internacional de México depende de una persona. No depende de una política y no depende del gobierno. Al contrario, el resto del gobierno, a los ojos de Estados Unidos, claramente está desacreditado. Y el episodio que acabamos de ver con el retiro de la visa y todo lo que está alrededor de ello, más lo de Rocha Moya, etcétera, 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 es que claramente en Estados Unidos, que es pues, el actor más importante para México en temas de seguridad, obviamente, por mucho, casi el único actor, por decirlo de alguna manera, obviamente no es el único, pero casi el único, la credibilidad depende de una persona. Con todo nuestro reconocimiento, pero eso es muy grave, porque las cosas no pueden depender de una persona. A ver, pero el mensaje de Estados Unidos habría que mirarlo en toda su dimensión. Tienes razón, están haciendo una mención a García Harfuch, pero sí se ve que están distinguiendo, digamos, casi con lupa, los distintos Méxicos. O sea, da la impresión de que no están solamente en una embestida contra el gobierno, ni desde luego están en un abrazo al gobierno, sino que en realidad nos están mandando un mensaje de que pueden distinguir entre planos. Y de este lado no estoy seguro que estemos viendo eso como deberíamos verlo. Pues mira, yo creo que también, pero yo insisto en mi tema, porque lo que ayer dijo el jefe de la DEA no dijo... respaldamos la estrategia que está siguiendo México, respaldamos al gobierno de México, nos parece muy bien lo que hace México. Ni siquiera se refirió a la presidenta, se refirió a una persona, a la cual tomó su trayectoria y básicamente está diciendo la confianza está en él, no está en el resto del gobierno, por lo menos no lo dijo, y las otras señales pues, son de que hay claramente una desconfianza de muchos actores. Y yo creo que eso tiene un valor, sin lugar a dudas, pero que lo vuelve terriblemente frágil. Y lo vuelve terriblemente frágil porque además, y en esto nadie es ajeno en México, pues quien encabeza las preferencias presidenciales para 2030 de Morena
es el secretario de Seguridad. Y no es un misterio para nadie que el lado duro, que es el que se siente acorralado por Estados Unidos, no lo quiere. A ver, es interesante cómo estás planteando. ¿Qué está pasando en Morena con respecto a esto? Bueno, pues Morena, por un lado, está enfilado en intentar hacer un discurso del nacionalismo para defender su corrupción. Eso a los duros les encanta porque les incomoda la relación con Estados Unidos, duros que no estarán probablemente metidos en los temas turbios, pero les encanta ese tambor de guerra. Quienes están metidos entienden eso y lo están utilizando porque es la única manera en que se pueden proteger. ¿Tampoco los ves marchando para defender a Andy López Obrador? Sí, claro. O sea, tú ves una manifestación las próximas semanas en defensa de la soberanía y contra el injerencismo. No me extrañaría, no lo sé si lo vayan a hacer o no, pero no me extrañaría en lo más mínimo. Yo veo una campaña claramente montada sobre este problema, en donde además lo que intenta regresar totalmente, porque nunca se ha ido, es el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo veo de un lado, que encima es el lado que le parece bien que el secretario de Seguridad sea secretario de Seguridad, pero hasta ahí. No lo quieren en otros planos. Pero resulta que encabeza las encuestas y resulta que es la única persona a la cual Estados Unidos le tiene confianza y que la credibilidad del gobierno de México, al menos en seguridad, pende de un hilo porque depende de la credibilidad de una persona, no de un gobierno ni de una política, pero que tiene este componente político. Entonces, es muy peligroso porque lo político inevitablemente se va a mezclar con esto y cada vez se va a mezclar más, porque de este lado, digamos, del lado de los duros y de quienes, pues, al menos presuntamente, están en problemas de estar inmiscuidos con el crimen organizado, vas a tener un frente contra Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienes a una persona a la cual no la quieren en política, que es el único que le da credibilidad al gobierno de México frente a Estados Unidos. Es decir, no, es un cóctel muy complicado, no es una cuestión sencilla, ¿no? Sí, sería interesante saber cómo lidia la presidenta Claudia Sheinbaum con estas presiones, ¿no? Así Porque es. de un lado, pues debe haber mucha suspicacia con respecto al papel jugado por Omar García Harfuch desde dentro de Morena. Correcto. Y del otro lado, pues en efecto, este espaldarazo estadounidense también debe generar enorme ruido. Déjame detener aquí esta charla porque quería dedicar unos minutos a hablar de este evento que tienes organizado el día de mañana para pues, regresar a los temas principales al debate público, el tema educativo. Es que te pido que le presumas a la audiencia lo que estás organizando y de qué viene. Muchas gracias, querido Ricardo. Sí, mañana tendremos un foro sobre educación que estamos organizando en el Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Es un consejo en donde Movimiento Ciudadano invita a personas de la sociedad civil, de la academia, a quienes hemos participado en política y en el servicio público para establecer un diálogo entre el partido y la sociedad civil y recuperar los grandes temas de la agenda. Creo que en eso ya hay noticia porque pues, eso no está sucediendo en México. No hay un diálogo y no hay un diálogo entre partidos y sociedad, ni se están recuperando los temas torales del país. Y en ese contexto hablaremos del tema educativo, planteando que ha sido una de las mayores destrucciones que han hecho los gobiernos de Morena y tenemos un retroceso brutal, silencioso desafortunadamente, pero brutal. Y la idea es ponerlo en hacer un proceso para recuperar ese debate, pero no solo recuperar el debate, sino con el compromiso de Movimiento Ciudadano de que muchas de las conclusiones del foro pasen a la acción política y ellos los adopten como parte de su agenda. Vamos a tener 3 mesas. La primera mesa va a hablar sobre el inédito problema de la caída en las coberturas educativas, es decir, los lugares que han caído desde que gobierna Morena. Durante 100 años aumentaron las coberturas, han caído. Otra mesa sobre calidad, otra mesa sobre el regreso del corporativismo clientelar y sindical, con expertos de primera línea, con maestros de aula. ¿En dónde va a ser? En el Centro Asturiano de Polanco, mañana a las 4 de la tarde. Perfecto. Entrada libre. Estaremos al pendiente. Gracias, Elio, Ricardo. muchísimas gracias. Al contrario, a ti, muchas por gracias. esta invitación. A ti. Gracias.